y que predicaba la palabra en un grupo de gente que se juntaba en la calle, y estábamos nosotros también juntos en ese encuentro. Y mientras predicaba, al terminar la gente se iba y quedaron 2 personas solamente en el encuentro, que era en la calle, en la vía pública, y una de las personas estaba muy triste, así que me acerqué a la persona y le agarré las manos y le dije: tu cara expresa tristeza. Y me dice: sí, estoy triste, una mujer. Así que comencé a orar y esta mujer se manifestó, un demonio se manifestó, y estábamos como si fuera contra una pared, y esta mujer caminó por la pared así, yo la tenía de la mano, se puso con el rostro acá y el demonio comenzó a hablarme y a decirme cosas. Y Roxana, yo le pregunté: ¿qué dije? Me dijiste: afuera en el nombre de Jesús. Así que estuve reprendiendo en el sueño en 2 oportunidades esa noche, pero después lo que me quedó fue un pasaje: te bendeciré y serás de bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Y esa fue una promesa de Dios para Abraham, pero también es una promesa para cada uno de nosotros que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ese texto quedó dando vueltas en mi mente: te bendeciré y serás de bendición, te bendeciré y serás de bendición. Así que quisiera que juntos reflexionemos en algunas verdades de este texto. Dios llama a un hombre como Abraham, que estaba tranquilo en su tierra y tenía todas las cosas acomodadas, y Dios llega a la vida de Abraham, irrumpe en la vida de Abraham con un llamado. Qué tremendo es cuando Dios llama a alguien y pone una palabra, y esta palabra se fundamenta en que Dios le había dicho a Abraham, Dios había hablado a Abraham. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, porque la fe se fundamenta en lo que Dios dice. La fe no es declaración positiva. La fe no es que Dios tiene que hacer todo lo que yo creo. La fe es que yo le creo a Dios y me muevo de acuerdo a lo que Dios dice, aunque no vea nada. Esa es la fe que da fruto, es la fe que honra a Dios. Y Abraham fue llamado padre de la fe y amigo de Dios. Y uno puede encontrar ese pasaje en Génesis capítulo 12, en el versículo del 1 al 3, uno encuentra cuando Dios llama a Abraham. Y qué importante responder al llamado. Yo siempre lo digo porque es una realidad en mi vida. Cuando las cosas no salen bien y el desánimo inunda nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, el desánimo golpea la puerta de nuestro corazón, uno quiere dejar de hacer lo que sea, ¿verdad? Si las cosas no salen como vos esperás en tu trabajo, te desanimás. Si las cosas no salen como a vos te parece en la familia, te desanimás. Si las cosas no salen como a vos te parece en una inversión, en un negocio, nos desanimamos muy a menudo, ¿verdad? Y cuando el desánimo golpea nuestro corazón, uno quiere... Y tantas veces yo dije: pero ¿quién me mandó a mí a meterme en estas cuestiones, verdad? En caminar con el Señor. Y más de una vez dije: pero tengo que dedicarme a otra cosa. Y bueno, siempre el Señor vino amorosamente y cariñosamente a mi vida a recordarme que Él me había llamado, que yo no había buscado esto, que yo no lo había deseado, no lo había buscado, sino que Él me había llamado y que yo tenía que ser fiel al llamado de Dios. Y lo único que me ha sostenido a través de todo el tiempo, en todas las situaciones difíciles, es saber con plena certeza y con convicción de que no busqué esto, sino de que Dios me había llamado. Lo único que te va a sostener en la vida es saber que Dios te llamó y que uno no puede volver atrás de un llamado de Dios. Puede, pero no debe. Amén. Puede volver atrás, pero no deberíamos volver atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos, dice la palabra de Dios, sino de los que perseveran para salvación de nuestras almas y para gloria y honra del Señor.
Y el llamado es importantísimo, importantísimo, y nace siempre del corazón de Dios. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. El llamado siempre nace del corazón de Dios. Dios llama, Dios llama. Y en la parábola de la Gran Cena, Dios sale y llama. Y algunos comenzaron a excusarse, dice la Escritura, y comenzaron a decir, bueno, acabo de comprar un campo, tengo que arar el campo, compré una yunta de bueyes, acabo de casarme, todas cosas legítimas que pudieron invalidar el llamado del Señor. Y el Señor dice que le dijo a sus criados, salí a los caminos y llamá al cojo, al desvalido, al manco, al que está junto al camino, y forzarlo a entrar a la gran cena. La verdad que yo siempre me siento como el desvalido que estaba al costado del camino, no como aquel que el Señor llamó y no quiso entrar, sino que entiendo que entré porque otros no quisieron entrar, no por ninguna virtud, sino todo lo contrario, por mi inoperancia, mi incapacidad, mi debilidad y mi dependencia total del Señor. Así que el llamado es importantísimo. Lo único que va a sostener nuestra vida en cualquier situación adversa que nos toque vivir es saber que Dios nos llamó. Y fíjense que en el caso de Abraham, un hombre llamado, y de un hombre llamado porque uno no sabe lo que hay detrás de un llamado, todo lo que viene detrás de cuando alguien responde un llamado. De un hombre llamado nace una familia llamada, de una familia llamada surge un pueblo, el pueblo de Israel, y del pueblo de Israel viene nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús, de un hombre que fue capaz de responder al llamado de Dios. Amén. Así que si Dios te llama, Dios te habla, Dios te encomienda, Dios te capacita, porque a todo aquel que llama también capacita, dará la gracia y los dones y los carismas para poder hacer la función que Dios está pidiendo que hagamos cada uno de nosotros. Tenemos que responder al llamado, porque detrás del llamado se puede desatar algo que está dentro del proyecto, del propósito de Dios, que yo no lo sé. Y en este caso, Abraham respondió, una familia fue llamada, una de esa familia nació un pueblo, el pueblo de Israel, y del pueblo de Israel vino nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dice el capítulo 12 y el versículo 1 de Génesis, pero Jehová había dicho a Abraham, nace desde una palabra de Dios. Jehová había dicho a Abraham. Qué importante es tener oídos sensibles y un corazón dispuesto a moverse inmediatamente. Dios había hablado a Abraham, le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham tenía todo acomodado, todo bajo control. A nosotros nos gusta tener todo bajo control, y cuando no está bajo control entramos en pánico. ¿Te pasa o no? Cuando no tenemos las cosas bajo control entramos en pánico, empezamos a tener temores. Nos gusta tener todo controlado. Cuando se va de nuestro control empezamos a tener pánico. Y es el mejor momento para que Dios haga algo, cuando nada está bajo control nuestro, pero todo está bajo el control de Dios. Así que Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le mostró en ese momento, tenía que actuar en fe. Y el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Te bendeciré y serás un instrumento, un canal para bendecir a otros. Y esta promesa no es solamente para Abraham, sino también para vos y para mí. Te bendigo para que seas un canal de bendición. Te bendigo para que bendigas a otro. Versículo 3, miren, esta promesa es tremenda. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Amén. El propósito, el proyecto, el plan de Dios para Abraham era bendecirlo con todo lo que significaba la palabra bendición. ¿Saben? Aquí en este pasaje del capítulo 12, la palabra que se traduce en hebreo es beraka, que significa bendecir, otorgar todo tipo de bien, tanto espiritual como material. Esto es lo que significa te voy a bendecir aquí en este contexto. La palabra original es beraka, te voy a bendecir, te voy a otorgar todo tipo de bien, tanto espiritual como material. Todo lo que significaba otorgarle a Abraham bendición en el plano espiritual, pero también en el plano material. Todo tipo de bien, tanto material como espiritual. Nosotros cuando leemos este pasaje pensamos, qué bueno, Dios me va a bendecir, y nos quedamos solamente en esa parte del pasaje. Dios me va a bendecir, Dios me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios es aquel que suple todas mis necesidades conformes a sus riquezas en gloria. Esta palabra tiene cumplimiento en Cristo, nada nos falta, en Él estamos completos, lo espiritual y lo material. Y nosotros nos quedamos solamente, deseamos que Dios nos bendiga y poder perpetuar esa bendición todo el tiempo en nuestra vida. Pero nos quedamos solamente con una parte del texto y hacemos énfasis en esa parte solamente, en la bendición. Yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me dé salud, dinero y amor. Miren, la bendición del Padre para nosotros es Cristo, Cristo en nosotros. Es la bendición del Padre. El Padre reunió todas las cosas en Cristo y te lo dio a vos y me lo dio a mí. En Cristo nos movemos, existimos y somos. Y dice la palabra de Dios que si el Padre nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Cuántas cosas? Todas. Y esa es la única verdad absoluta, que en Él hemos sido bendecidos con todo tipo de bendición, tanto espiritual como material. En Efesios capítulo 1, en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. Bendijo es un hecho, es una palabra cumplida. Si Cristo está en nosotros, si nosotros estamos en Cristo, hemos sido bendecidos con todo tipo de bendición espiritual en Cristo Jesús. En Cristo todo, fuera de Cristo nada. Solamente pensar en la bendición de Dios es pensar en forma incompleta, porque el texto no termina en te voy a bendecir. Dice, te voy a bendecir para que seas de bendición. Te voy a bendecir para que seas un instrumento en mis manos y otras personas y familias sean benditas en ti. La cosa no termina en el hecho de ser bendecidos. Hay algo más. El proyecto final de Dios no era solo bendecir a Abraham, sino bendecirlo para transformarlo en un instrumento, en un canal de bendición para todas las familias de la tierra. Esta es la visión total de Dios para Abraham y para cada uno de nosotros. Bendecirnos para transformarnos en un canal de bendición, no para vivir en la bendición plácidamente y disfrutar solamente lo que Dios ha traído a nuestra vida. Disfrutamos de lo que Dios trajo a nuestra vida, pero el proyecto total de Dios es transformarnos en un canal de bendición. Dios te dice a vos y me dice a mí, te amé. Te amo y te voy a seguir amando. Puse mis ojos sobre tu vida, porque nosotros no fuimos los que escogimos a Dios, ¿verdad? Él nos escogió a nosotros. Él puso sus ojos sobre nosotros. Él salió a nuestro encuentro. En cuanto al reino de Dios, siempre la iniciativa la toma Dios. Nunca la tomé yo. Nunca la tomaste vos. Si alguno piensa que
hay alguna virtud y yo escogí a Dios. No fuimos nosotros los que escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Él salió a nuestro encuentro con misericordia, nos rodeó y trató con cada uno de nosotros. Y en esta mañana nos dice: te amé, te amo y te seguiré amando. Puse mis ojos sobre ti, te alcancé. En el tiempo de Dios fuimos alcanzados. Di mi vida por ti en la cruz. Perdoné todos tus pecados y todas tus iniquidades. Te lavé y te limpié y pagué precio, y el precio no fue ni oro ni plata ni cosas corruptibles de este mundo, sino mi sangre derramada en la cruz. Te incluí por la fe en mi muerte, en mi resurrección, y te di vida nueva en Cristo. Te di algo que el mundo busca y pagaría cualquier cosa por tener, que es paz. Jesús es nuestra paz. La paz está en nosotros. No la busquemos afuera ni la busquemos en otras cosas que este mundo quiere proponernos. Jesús es nuestra paz. Amén. Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestra felicidad. Y el mundo desea y corre hacia cualquier punto tratando de obtener paz y felicidad. Esto cotiza en alza y va a seguir cotizando en alza en este mundo. Y el único capaz de otorgar paz y felicidad en la vida de un ser humano es Dios. No lo busquemos en otra cosa. Amén. Y todo esto te di, no para que seas egoísta, sino para que lo compartas con otros. Cristo en nosotros para ser compartido. Miren, cuando perdemos la visión completa de Dios, ¿la visión completa cuál era? Te bendeciré y serás de bendición. Esa es la visión completa. Cuando perdemos la visión completa de Dios, le damos lugar al egoísmo, al personalismo, donde yo me transformo en el centro de todas las cosas y siempre tendré requerimientos y reclamos para con Dios como para con los demás. Perdí la visión completa, me quedé solo con el hecho de que yo tengo que ser bendecido. Cuando pierdo esta visión, le doy lugar al egoísmo, al personalismo. Yo soy el centro y siempre tendré requerimientos. ¿Conocen gente que reclaman a Dios todo el tiempo? Todo el tiempo. Y gente que le reclama al otro todo el tiempo. Es porque falta una parte de la visión. Te voy a bendecir para que seas un canal de bendición. No para que seas el ombligo del mundo, sino para que seas un canal por donde mi persona, mi presencia pueda pasar para que otros puedan ser bendecidos. La iglesia de este tiempo, la iglesia moderna de este tiempo, la iglesia del siglo XX se ha vuelto egoísta y consumista de toda moda evangélica. Los templos se llenan de gente que quieren salud, dinero y amor. Los templos se llenan de gente que quiere ser bendecida, pero que no quiere ser un canal de bendición. Y acá está el problema, porque el proyecto completo, la palabra completa, la promesa completa es: te voy a bendecir, voy a otorgarte todo tipo de bien, tanto espiritual como material, para que seas un canal de bendición. Y la iglesia de este tiempo está llenando los templos y los salones de gente que está centrada solamente en la bendición, olvidando que la bendición recibida es Cristo. Efesios 1, del 3 al 14. Lo dijimos al principio: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Al Padre le agradó reunir todas las cosas en uno y lo puso en tu vida. El que tiene control sobre todo está en tu vida y en mi vida. Y tiene que tener el control también sobre mi vida. Y no es un control a la fuerza, sino que Dios está esperando que yo rinda mi vida en forma responsable y voluntaria para que Él pueda realmente ser un instrumento, yo pueda ser un instrumento en sus manos.
Les decía, la iglesia de este tiempo se ha vuelto egoísta, consumista, de modas evangélicas y de todo tipo de cosas que andan dando vuelta por ahí, olvidando que la bendición recibida es Cristo en nosotros. Y la bendición no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar a Cristo mismo y alcanzar a las familias del mundo. Amén. No es un fin en sí misma. No vine al Señor solo para ser bendecido, sino para transformarme en un canal de bendición. Y el hecho de ser bendecido me pone en Cristo, me pone en condiciones de rendir mi vida a Cristo para poder alcanzar a aquellos que Dios pone a mi alrededor. La cosa comienza por uno. Cristo reina en mi vida, Cristo llenando mi vida, estando completo, satisfecho, sabiendo que en Él tengo todo, que nada nos falta, pero después tiene que empezar a expandirse a todos aquellos que están a mi alrededor y ser un canal de bendición. No importa si el otro escucha o no escucha, no importa si el otro decide o no decide, yo tengo que ser un canal de bendición. Amén. Tengo que mostrar a Cristo en mi vida, tengo que mostrarlo a través del amor, del servicio, de la entrega. Cuando sea necesario hablar, hablaremos, pero si no es necesario hablar, hay que servir, hay que amar, hay que involucrarse en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Empieza por uno y sigue por todos aquellos que están cerca nuestro. Amén. Hijos, hijas, nietos, familia, sigue, vecinos, todos aquellos que están a nuestro alrededor. La iglesia de Jesucristo, que somos cada uno de nosotros, fue diseñada por Él para vivir en íntima comunión con Él y para alcanzar a aquellos que están a nuestro alrededor. Servir, amar, no lucrar. La iglesia no lucra, la iglesia sirve. Amén. La iglesia no lucra. Esta es una palabra que yo recibí hace muchos años atrás, cuando éramos mucha gente aquí que llenaba este salón, y la idea era poner un jardín maternal. Algunos trajeron una idea de abrir un jardín maternal que pueda generar ciertos ingresos para la congregación, ¿no? Y cuando estábamos tomando esa decisión, una palabra de Dios vino a mi corazón, y era esta palabra: la iglesia no lucra, la iglesia sirve. La iglesia sirve. Y dejamos el jardín maternal para abrir un comedor y un hogar de tránsito. Y aquí arriba, algunos se acuerdan, tuvimos un hogar donde hospedamos primeramente más de 10 adictos que estaban en recuperación, en esta parte de arriba, y luego un hogar de mujeres solas. Y algunas de esa época se acuerdan, ¿no? De las que vivieron. Bueno, Lidia vivió aquí hasta... Bueno, muchas hermanas que no tenían lugar donde estar, vivieron un tiempo bastante largo aquí en el salón, basados en esta palabra: la iglesia no lucra, la iglesia sirve. Y la iglesia somos cada uno de nosotros, y fuimos llamados para servir, para amar. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que... ¿qué hizo? Dio. El primero que dio fue Dios, y dio lo mejor, no dio lo peor, y dio en forma desinteresada, porque lo que dice Juan 3:16, que lo que motivó al Padre a dar a Jesús fue el amor, un amor totalmente desinteresado y sacrificial. Ese es el amor del Padre para con tu vida y para con mi vida, y tiene que ser el amor que rija y direccione nuestra vida en este proceso de ser un canal de bendición. Un amor desinteresado y un amor sacrificial. La motivación, el amor. ¿Qué hizo el amor? Dio. Cuando uno ama, da. Mano abierta. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de vida entregada
al Señor, para que el Señor, cuando vos le entregás la vida a Cristo, cuando yo le entrego la vida a Cristo, Dios la entrega al que necesita, de la misma manera como hizo con el Señor Jesús. Amén. Qué contraste la realidad de esta iglesia moderna con el Señor Jesús y la iglesia primitiva. El Señor Jesús dice en Mateo 9:35 que recorría todas las ciudades y todas las aldeas. Todas. Mateo 9:35. Y Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas, predicando el evangelio del reino, sanando enfermos, echando fuera demonios, todas las ciudades y todas las aldeas. Y la iglesia primitiva lo dio todo a tal punto de ser una iglesia que entregó la vida. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 11, dice: ellos le han vencido, está hablando de la iglesia primitiva, ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por el testimonio de la palabra y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Una iglesia que todo lo llenó del evangelio y nunca estuvo centrada en sí misma. Digo, qué contraste con la iglesia moderna de este tiempo, donde nos juntamos todos en un salón y lo único que queremos es el favor de Dios, la visión por la mitad, nos quedamos solamente con te bendeciré y perdimos serás de bendición. Amén. Te bendeciré y serás de bendición es ir, en otras palabras, y hagan discípulos en cada lugar donde se encuentren. Expresen a Cristo, la gran comisión, te bendeciré y serás de bendición, es: vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Es vivir en un estado de misión constante. Es vivir en un estado de misión constante. La iglesia, cada uno de nosotros debe vivir en un estado de misión. ¿Qué significa? Que tengo que estar dispuesto para lo que Dios requiera en el momento que requiera, con las personas que Él requiera. Amén. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: haz obra de evangelista, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Predicar es consecuencia de amar, servir es consecuencia de amar, expresar a Cristo es consecuencia de amar. Es ejercer el ministerio por excelencia de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 17 al 20 dice que hemos recibido el ministerio de la reconciliación, donde somos un canal y una herramienta. Lo vamos a buscar, segunda de Corintios 5, para que otros puedan ser reconciliados. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios para que otros también sean reconciliados. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Lo que está diciendo: estás en Cristo y todas las cosas fueron hechas nuevas. Dios te bendijo con todo tipo de bendición. Y todo esto proviene de Dios. Versículo 18. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Embajadores, ministerio de la reconciliación. Es el ministerio por excelencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. A veces pensamos en hacer tantas cosas, es tan simple, esto es lo que tenemos que hacer.
ser un embajador, una embajadora de Cristo, llamar a los hombres y a las mujeres a la reconciliación con Dios, a que se reconcilien con Dios mediante la palabra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que más me han preocupado a mí en el último tiempo es que después de haber cuidado, enseñado con entusiasmo y empeño, no he podido, esto lo confieso, formar hombres apasionados. Y esto en un momento fue una carga. Yo cuidé, amé, pastoreé desde que Dios me llamó. Bueno, algunos ya no están aquí, están sirviendo al Señor en otros lugares y están dando su vida rendida al Señor en otros lugares. Pero de un grupo de 15 que amé, cuidé, enseñé, discipulé, solamente 2 o 3 fueron apasionados y sirvieron al Señor. Los otros quedaron ahí un poco en el camino. Orando le dije al Señor, Señor, oré, enseñé, discipulé, pero no he podido comunicar pasión. El Señor me respondió que Él no me pidió que comunique pasión, porque eso lo comunica Él. Lo que me han pedido es que ame, que sirva, que disipule, que oriente, que llore con el que llora, que se alegre con el que se alegra, pero que este trabajo de comunicar pasión solamente lo puede hacer Él. Cuando Él llama, capacita y hace que los corazones ardan por Él. Solo Él puede encender fuego en nuestro interior. Mi trabajo es rogar, y tu trabajo al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Mateo 9, 35 al 38. Pero el único que comunica pasión es Él. Y cuando nos encontramos con Él y cuando vamos a Él, y si perdí la pasión por Dios, es necesario ir a Él. Y es necesario decirle con total honestidad, perdí la pasión, me aburguesé, me aletargué, me adormecí, me enfrié, me anestesié, ponele el nombre que quiera, pero es importante ir al Señor y mostrarle el estado que estamos, Señor, pero no quiero permanecer así. No quiero que me inunde la superficialidad y la mediocridad, porque el sacrificio de Cristo tiene que ver con este hecho de alcanzarme, de bendecirme para transformarme en un canal de bendición. Amén. Termino, 2 puntos importantes. Escucho constantemente a algunos decir, a la gente no le interesa el Evangelio, está en otra. Vivimos en una sociedad que está totalmente quebrada, resquebrajada, que corre a pasos agigantados hacia el infierno, en una sociedad que está sumergida en el pecado, que está sumergida en el ocultismo, en una sociedad que camina lejos de Dios. El problema no es que la gente no quiere el Evangelio, el problema es que no hay hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer un canal de bendición. Porque cuando uno abre la boca, cuando uno expresa a Cristo, enseguida del otro lado hay receptividad. La gente necesita de Dios. La gente empieza a entender que la única respuesta a los problemas espirituales, emocionales, es Dios. Y el tema no es que la gente no está dispuesta. El Señor en Mateo 9, 35 al 38 dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Siempre habrá mies. Lo que no hay siempre son obreros y obreras. Un obrero y una obrera es una persona que trabaja, que labura para Dios en este ministerio de la reconciliación, que se transformó en un canal de bendición, que entendió espiritualmente que fue bendecido, bendecida para bendecir a otros.
El problema no es que la gente no está dispuesta, el problema es que no hay hombres y mujeres que comunican esa pasión y ese amor y esa presencia del Señor. Lo segundo que digo es: ¿cuántos de nosotros oramos por una cosecha en algún momento? ¿Cuánto? Oramos por una cosecha, ¿verdad? Y el Señor dice: no oren por una cosecha, oren. ¿Por qué? Por obreros. Por el problema es ese. La mies está madura, hay mucha, pero no hay obreros para recoger la mies. Y el obrero tiene que ver con esto, con ser un canal de bendición. Oramos por una cosecha constantemente y Jesús dice: está mal, oren por obreros. ¿Qué es un obrero? Bueno, cuando uno va a Mateo capítulo 10, del 5 al 15, Jesús es el modelo primero, pero ahí el Señor comisiona a los discípulos y les dice: vayan a los hogares atribulados, ministren paz a los hogares atribulados, quédense en esa casa, relaciónense, coman, prediquen el evangelio del reino, sanen a los enfermos. Bueno, ahí está definiendo un obrero, porque al final de todo el pasaje dice: el obrero es digno de su salario. El obrero, una obrera es alguien que trabaja en esta dirección de ser un canal de bendición para otros. Potencialmente hay un obrero en cada uno de nosotros. Debería haber un obrero, una obrera. Qué importante es tener un corazón de obrero y una mirada de obrero. Siempre está velando y mirando por los intereses de la obra. Amén. El que se quedó solamente con te bendeciré, está mirando solamente en cómo puedo tener más de Dios. Pero el que tiene un corazón de obrero y una mirada de obrero está siempre pendiente de cómo, de cuándo, de qué manera. Orando en el interior: Señor, dame oportunidad de testificar. Si vas a enviar a alguien, envíame a mí. Si vas a usar a alguien, úsame a mí. Señor, aquí está mi vida. A todo hombre, a toda mujer que Dios llama, también capacita. Amén. Y dota, llena con su espíritu, trae dones y carisma para hacer lo que Dios nos ha encomendado. Y todo esto opera a través de la fe. ¿Por dónde empezamos? Empieza por nuestra vida. ¿Por dónde sigue? Nuestro hogar, padres, hijos, hijas, esposos, hermanos, empleo, colegio, barrio, ciudad. Empieza por mí y sigue por lo aquellos que están cerca. Yo no soy llamado a lograr resultados, soy llamado a ser fiel en esta dirección. Los resultados, ¿quién lo da? Dios. El único que convence de pecado, juicio y justicia es Dios. El único que comunica pasión es Dios. El único que revela el corazón es Dios. A mí me corresponde y a vos tener esta visión clara, completa. Te bendeciré y serás de bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Oremos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras familias. Paguemos un precio de oración y cuando tengamos la oportunidad, cuando los tengamos cerca, amemos, mostremos a Cristo con nuestra vida. Cuando es necesario hablar, hablemos. Cuando es necesario predicar, prediquemos. Pero involucrémonos en la vida de otros para que seamos no solamente hombres y mujeres bendecidas, sino que también nos transformemos en un canal de bendición. Amén. Amén. Oramos al Señor.